A continuación, vamos a determinar medidas de posición para datos no agrupados en intervalo. ¿Qué nos dice el enunciado? Se realizó una encuesta a 260 personas mayores de edad de la ciudad de Arica, en un conocido mall, preguntándoles cuántos cigarrillos se fumaban al día. Las respuestas están resumidas en la siguiente tabla. Por lo tanto, pregunta A, ¿qué nos dice? ¿Qué cantidad de cigarrillos diarios representa el 15% de los datos e interprete el resultado? ¿Qué significa esto, el 15% de los datos? Significa que si nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, este segmento que usted observa acá corresponde al 15% de los datos. Es decir, que como máximo, todos los datos que se agrupan acá representan el 15% de los datos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? El percentil 15. ¿Y cómo lo simbolizamos? Como P sub 15. La fórmula a utilizar para determinar este percentil, como estamos trabajando datos agrupados en intervalo, utilizamos la fórmula de percentil. ¿Qué nos dice? Primer término, límite inferior, más el segundo término, K por N dividido 100 menos F mayúscula sub I menos 1 por la amplitud dividido por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos en primera instancia? Resolver esta expresión, K por N dividido 100. ¿Qué significa K? K corresponde al valor 15 y por ciento significa que estamos divididos por 100. Y N, la multiplicación, es el tamaño de la muestra que corresponde a 260. La división de estos dos valores corresponde al valor 39. ¿Y qué significa ese 39? Corresponde al valor posicional donde se encuentra ubicado el percentil 15. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a nuestra tabla y nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces ubicamos dónde está el 39. Recuerde que, por ejemplo, 79, aquí acepta valores a partir del 40,1 hasta el 79. Acá esta celda acepta valores del 79,1 hasta el 149. Por lo tanto, el 39, ¿dónde está ubicado? En la primera celda, porque se aceptan valores del 0,1 hasta el 40. Por lo tanto, el 39 está en esta celda. Entonces, ya encontramos F mayúscula sub I, que corresponde a 40. E inmediatamente usted va a demarcar esta fila. ¿Por qué? Porque a partir de estos valores que están acá vamos a poder reemplazarlos en la fórmula. Recuerde que la fórmula es quien nos guía, de alguna manera. Entonces, analicemos nuestra fórmula. ¿Qué nos están pidiendo acá? F mayúscula sub I menos 1. Pero sabemos que F sub I es 40. Por lo tanto, el valor anterior a 40 es 0. Sigamos analizando los valores. El límite inferior para este intervalo es 0 también. Y el límite superior para este mismo intervalo es 5. Entonces podemos determinar nuestra amplitud que nos están solicitando acá, que es el límite superior menos el límite inferior, y eso nos va a dar un valor igual a 5. Entonces, ahora nos falta la frecuencia absoluta. Y para determinar la frecuencia absoluta nos vamos a esta columna. ¿Y cuál nos corresponde? El valor 40. Entonces, ya tenemos todos los valores para poder reemplazarlos en nuestra fórmula. ¿Y cómo nos queda? Percentil 15 es igual al límite inferior, que es 0, primer término. Ahora nos vamos al segundo término. K por N dividido 100 sabemos que es 39, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, F sub I menos 1, que es 0 también, multiplicada por nuestra amplitud, que es el valor 5, y a su vez dividido por F sub I, que es 40. Por lo tanto, tenemos un primer término más un segundo término. Y el valor que se obtiene es el siguiente. El 0 se mantiene, ¿cierto? Y luego obtenemos con nuestra calculadora el valor reducido de esta expresión numérica, que es 4,875. Y el resultado final es 4,875 cigarrillos diarios. ¿Qué significa este valor? Que la cantidad de cigarrillos diarios representa el 15% de los datos. Y eso corresponde a 4,9 cigarrillos diarios. O bien, que el 15% de las personas consumen como máximo 4,9 cigarrillos diarios.
¿Cómo corroboramos esto? También a través de una tabla de frecuencia agrupadas en intervalo. Si nos vamos a la última columna, en la frecuencia relativa acumulada porcentual, nos están preguntando por el 15%. Como esto es acumulado, ¿qué significa acumulado? Que nosotros vamos sumando, ¿cierto? Vamos acumulando los valores anteriores. Y el 15% acumulado le corresponde, ¿qué valores? A partir del 0 hasta antes del 5. O sea, es decir, de 0 hasta 4,9. ¿Y qué valor obtuvimos acá? 4,9. Por lo tanto, queda corroborado. Pregunta B. ¿Qué cantidad de cigarrillos diarios representa ahora el 55% de los datos? Interpretar resultados. Entonces, nuevamente, ordenando los datos de menor a mayor, tenemos este segmento. Este segmento son los datos que están agrupados y corresponden al 55% de los datos. Entonces, ¿qué significa 55%? En el fondo nos están pidiendo determinar el percentil 55. Los datos que parten desde este punto hasta como máximo este punto, que corresponde al 55% de los datos que se agrupan acá en este segmento. Entonces, como estamos trabajando una tabla de frecuencia para datos agrupados en intervalo, utilizamos esta fórmula para determinar el percentil o esta medida de posición. Entonces, recuerden que tenemos esta tabla con estos valores. Lo primero que nosotros hacemos con respecto a esta fórmula es determinar K por N dividido 100, donde sabemos que K corresponde al valor 55%, significa que estábamos dividiéndolo por 100 y lo multiplicamos por N, que es el tamaño de la muestra, que es 260. El valor que se obtiene al dividir esta expresión numérica es 143, que es el valor posicional del percentil 55. Es decir, que en la posición 143 se encuentra ubicado el percentil 55. Entonces, ¿qué hacemos? Para esto, nosotros tenemos que recurrir a la frecuencia relativa acumulada que se encuentra en esta columna. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra ubicado el 143? En esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda admite valores a partir del 79,1 hasta el 144 y el 143 está acá. Entonces ya tenemos F mayúscula sub I, que es 144, ya que corresponde a esta celda. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? Demarcamos toda esta fila porque estos valores nos van a servir para poder reemplazarlos en nuestra fórmula. ¿Qué nos piden ahora? F sub I menos 1. Si ya sabemos que F sub I mayúscula es 140, F sub I menos 1 es el valor de la celda anterior, por lo tanto es 79. Luego, ¿qué nos están pidiendo? La frecuencia absoluta para esta fila es 65. Luego, ¿qué nos piden? El límite inferior. Y el límite inferior, acá lo tenemos, es 10 para esta fila. Y el límite superior, obviamente que es 15. Para poder determinar la amplitud, es el límite superior menos el límite inferior, y eso nos va a dar un valor de 5. Ya tenemos todos los valores para poder reemplazarlos en nuestra fórmula y nos queda de la siguiente manera. Percentil 55 es igual al límite inferior, que es 10, más el segundo término K por N dividido 100, que es 143, menos F sub I menos 1, que es 79, multiplicado por ¿quién? Por nuestra amplitud, que es 5, y dividido por nuestra frecuencia absoluta, que es 65. Tenemos un primer término más un segundo término. El primer término, 10, se mantiene. Y luego usted resuelve con su calculadora el segundo término. 143 menos 79 nos va a dar un valor. Es igual. Y luego lo multiplica por 5. Y ese valor, ese resultado, lo divide por 65 y les va a dar 4,92. El resultado final es 14,92 cigarrillos diarios. ¿Cuál es la interpretación? La cantidad de cigarrillos diarios representa el 55% de los datos, es de 14,9 cigarrillos diarios. O bien, el 55% de las personas consumen como máximo 14,9 cigarrillos diarios. Esto lo podemos corroborar en una tabla de frecuencias
agrupadas en intervalos. Si nos vamos a la última columna donde se encuentra nuestra frecuencia relativa acumulada porcentual, que significa que nosotros vamos acumulando valores, nos vamos al percentil 55 o al 55% de los datos acumulados. Y el 55% de los datos acumulados que nos dice que los valores que se aceptan son menores que 15, o sea, hasta el 14,9 hacia atrás. Y 14,9 es el resultado que nos dio anteriormente. Por lo tanto, lo podemos corroborar de las dos maneras. Vamos a la pregunta siguiente. Pregunta C. ¿Qué cantidad de cigarrillos diarios representa el 82% de los datos? E interprete el resultado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nuevamente ordenamos los datos desde el dato menor hasta el dato mayor, este segmento significa que corresponde al 82% de los datos. Es decir, que a partir del dato menor hasta este dato como máximo se encuentran ubicados todos los datos acumulados que corresponden al 82% de los datos. Por lo tanto, nos están preguntando por el percentil 82. Nuevamente utilizamos nuestra fórmula de percentil para datos agrupados en intervalos. Recuerde que estamos frente a una medida de posición. ¿Qué determinamos primero? K por n dividido 100. Pero para ello, recuerde que nosotros tenemos que fijarnos en esta tablita. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, K por n dividido 100, donde K sabemos que es el valor 82. Y por ciento dividido 100, a eso se refiere. Multiplicado por n, que es el tamaño de la muestra, que es 260. ¿Qué nos queda? Esta expresión numérica. Y la división de esta expresión numérica corresponde a 213,2, que es el valor posicional del percentil 82. Es decir, que en el valor, cierto, posicional 232,2 se encuentra ubicado el percentil 82. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? El percentil 82 lo tenemos que ubicar en nuestra frecuencia relativa acumulada. 213,2. ¿Dónde está? En esta celda. ¿Por qué? Porque los valores que se admiten en esta celda son a partir del 144,1 hasta el 214 y el 213 se encuentra ubicada en esta celda. Entonces ya encontramos f sub i mayúscula, que es 214, que corresponde a esta celda. Entonces inmediatamente demarcamos esta fila porque los valores que se observan acá los vamos a poder reemplazar en nuestra fórmula. Recuerde que nuestra fórmula nos guía. Entonces, f sub i menos 1, ¿cuánto vale? Si sabemos que f mayúscula sub i es 214, f sub i menos 1 es 144. Luego, la frecuencia absoluta es 70. Posteriormente, el límite inferior es 15 y el límite superior es 20. Por lo tanto, para poder obtener la amplitud, es la resta entre ¿quién? Entre el límite superior y el límite inferior, que corresponde al valor 5. Teniendo todos los valores, ya podemos reemplazarlos directamente en nuestra fórmula. ¿Qué nos queda? Percentil 82, límite inferior 15, más el segundo término, K por n dividido 100, que son 213,2, menos f mayúscula sub i menos 1, que es 144. Luego nuestra amplitud, que vale 5, y por último la frecuencia absoluta, que es 70. Luego el resultado de esta expresión numérica, primer término 15 más el segundo término, que es 4,94, el resultado final corresponde a 19,9 cigarrillos diarios. ¿Cuál es la interpretación? La cantidad de cigarrillos diarios que representa el 82% de los datos es de 19,9 cigarrillos diarios. O bien, el 82% de las personas consumen como máximo 19,9 cigarrillos diarios. Esto también lo podemos corroborar a través de una tabla de frecuencia para datos agrupados en intervalos. Nos vamos a la última columna donde se encuentra la frecuencia relativa acumulada porcentual y nos vamos al 82% acumulado. El 82% acumulado que nos está diciendo que acepta valores menores que 20, es decir, a partir del 19,9
2,9 hacia atrás y coincide con el valor que obtenemos acá.